A ver, una serie de temas que de alguna manera venimos peloteando, siempre tratando de desbrozarlos de alguna forma. A veces no los entendemos muy bien, pero al menos yo personalmente, que siempre digo que no tengo certezas y tengo más dudas que certezas, me interesa porque me moviliza el melón. El otro día, hice una pequeñísima y humilde reflexión sobre el tema del juicio que se está llevando a cabo en los tribunales de Cruz del Eje con respecto al asesinato de Cecilia Basaldúa acá nomás en Capilla del Monte. Bueno, el primer día del juicio había unas 300 mujeres en la puerta de tribunales y éramos 8 tipos. Entonces, yo no me quiero salvar diciendo, yo estaba. No. Quiero hacer una apreciación sobre la escasa movilización, ¿no?, de los masculinos con respecto a todo lo que significan las luchas feministas, no solamente en el caso de este femicidio específicamente. Bueno, estábamos en Cruz del Eje, es una ciudad grande, éramos 8. Estaba el papá de Cecilia, un tío, un hermano, bueno, viste, muy poca reacción de parte de los hombres. Ese es un tema. Además, ¿qué nos pasa como sociedad? Que a pesar de toda la información sobre la corrupción policial, cuando tenemos una emergencia recurrimos a ella. Frente a una emergencia de violencia de género, llamamos a la cana. ¿Te das cuenta? Bueno, está el caso del vecino que increpó al carnicero porque golpeaba a su mujer y el carnicero le pegó un tiro con una escopeta y lo mató. ¿Te metés? ¿No te metés? ¿Cómo se resuelve esto, digamos, socialmente, si sabemos que una mujer va a denunciar abuso y violencia a la cana y no la escuchan, la ningunean, no la atienden? Entonces digo, ¿estamos listos o no? No sé. A ver, voy a hablar con Daniel Feierstein, que es sociólogo, investigador, especialista en el estudio de las prácticas sociales genocidas, presidió la International Association of Genocide Scholars, IAGS, durante el periodo 2013-2015, es miembro del Tribunal Permanente de los Pueblos y también es miembro y columnista de este dignísimo programa. Daniel, ¿estás por ahí? Aquí estoy, Quique, buen día, ¿cómo estás? Buen día, bueno, qué bolsa de cosas te tiré, ¿no? Tremenda. Claro, no sabes por dónde empezar. Claro, Sí. de mucha complejidad, a ver, Sí. como hacemos siempre, lo tratamos de ir desenredando. Exacto. Parece que mucho nos desenredamos, pero tratamos de pensar en común, ¿no? A ver, porque ibas planteando temas que son distintos, ¿no? Uno por ahí... sigo tu orden, ¿no? Uno decías esto de qué pasa con el impacto de este movimiento tan potente que ha sido el feminismo en las identidades masculinas, digamos, ¿no? Que tú decías, qué cosa que fuimos tan poquitos, decías en el juicio, y que está diciendo algo, ¿no? Y creo que ahí hay como dos maneras de mirarlo, y me parece que tenemos que mirar las dos, ¿no? O sea, uno, qué nos pasa a los hombres, y otro, qué pasa en el movimiento feminista, porque me parece que las dos cuestiones son relevantes. Ok, no había pensado en eso. Pues ahí en qué nos pasa a los hombres, me parece que hay que entender que las estructuras de dominación de género, de opresión de género, son muy antiguas. Sí, claro. Y por lo tanto están muy instaladas en nosotros, y poder empezar a revertir esa estructura no es una cuestión de tomar una decisión un día. Claro, vos querés decir en definitiva que nos negamos a perder poder. Claro, no solo a perder poder, sino a poder revisar un poco, bueno, cómo funciona nuestra propia estructura y la relación de esa estructura con la opresión y con la violencia. Claro, ¿no? claro. Yo siempre planteo que no se trata de decir estoy deconstruido, ni ir con un cartelito, que ahí no resolvemos nada, yo soy feminista, sino que lo más difícil es asumir que esa violencia está en nosotros. Ajá.
está en cada uno de nosotros. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esa violencia? Sí. Ahora, después hay un tema delicado, pero creo que también es necesario plantear, que es, me parece que hay una necesidad de que desde el feminismo se puede abrir un diálogo con las identidades masculinas, a ver, bueno, qué es lo que está pasando y cómo abordarlo, porque hay un psicoanalista italiano muy interesante que se llama Luigi Soja, que planteaba que la figura del padre justamente es lo que ha permitido a lo largo de milenios que esa violencia del macho, esa violencia masculina, fuera contenida. Digamos, es decir, uno cuando actúa como padre en el intento de cuidado de sus hijos, bueno, aparece una necesidad de contener esa violencia más primaria, que es la que se llama la violencia del macho, ¿no? Entonces parece que ahí hay un tema delicado, en el sentido que si toda la denuncia y el ataque viene hacia la figura del padre, puede terminar siendo contraproducente. Claro, porque acentúa tu defensa. Exacto, y libera, o sea, si no sos padre, entonces sos macho. Eso es. Digamos, ¿no? Entonces parece que hay un tema delicado que puede estar explicando, por lo menos Soja lo plantea como hipótesis, el aumento, sobre todo en sectores juveniles. Está bien. El aumento de esa actitud del macho, que digo, la sufren las mujeres, pero también la sufren otros hombres, porque la cuestión del macho es eso que hemos visto, de este cruzarse en la calle miradas, donde se determina quién es el que domina. Eso es. Donde a veces termina violentamente, básicamente, porque uno de los dos decide bajar la mirada. Claro. Es como un comportamiento animal. Exactamente. Sí. Y que me parece que hay que poder, por eso digo, las dos cuestiones, por un lado revisarlo en uno, empezar a entenderlo y empezar a ver cómo uno hace para tratar de contener o combatir, transformar esa estructura tan primaria, ¿no? Claro, ahora, Daniel, al feminismo, en este proceso, en este comienzo del proceso, no se le puede pedir que tenga muchas contemplaciones para con lo masculino para no generar rechazo. Están abriendo quizá esa sería una segunda parte de la lucha feminista, pero ahora no se le puede pedir que tengan cuidado con el macho porque lo están provocando, despreciándolo. No, totalmente de acuerdo, totalmente. Pero por eso digo que es una interpelación a todos los actores. Seguro. Básicamente también es eso quien lo puede tratar de entender, para tratar de ver cómo desarrollamos una estrategia para transformarlo, quien lo porta. Claro. Sí. Así como gran parte de las mujeres van a decir, ustedes no pueden terminar de entender lo que es vivir con miedo en la calle, digamos, y que hay un nivel de decir, bueno, es cierto que quien puede explicar, tratar de transformar esa situación ha sido quien comprendió cómo se vive esa solidaridad, femenina que ha surgido sumamente potente. Me parece que en este caso es interesante esto, poder empezar a desbrozar cómo funciona. Muy bien. Ese nivel, pero esto el primer hilo de los que me tiraba. Sí. No, después está esto de ante la emergencia recurrimos a la cana y cuando no hay emergencia hablamos sobre la corrupción institucional de la policía. Es que ahí hay un problema serio, una contradicción que realmente es muy difícil pensar cómo la resolvemos, ¿no? Porque los estados, es cierto que la organización del Estado moderno, lo que planteó fue, que es lo que está en la base del contrato social, podríamos decir, la lógica es, nosotros resignamos al uso de nuestra violencia, ¿sí? Y lo que hacemos es crear un cuerpo especializado, que es el que implementa esa violencia. Entonces, la violencia solo se
se implementa a partir de la intervención estatal. Eso es lo que genera que no estemos en un estado permanente de guerra de todos contra todos. Claro, claro, es como controlar la violencia a través de alguna institución. Exacto, el problema es que lo que ha ocurrido, eso tiene sus problemas, digamos, porque eso es la organización, por un lado, de un orden más vivible, pero por otro lado, de un orden opresivo, porque el Estado es el único que aplica la violencia, la aplica muchas veces en función de los sectores dominantes. Pero vos planteabas un segundo problema, que es más propio de nuestro país, que no es tan universal, porque el primer problema es universal, el segundo es más propio de nuestro país, es que la institución encargada, o sea, la institución a la que se le asigna el uso de la violencia, es la institución más importante que está involucrada en todos los procesos antisociales, podríamos decir, que tiene que ver con esto, con la criminalidad, la narcocriminalidad, la violencia de género, o sea, toda absolutamente concentrada en las fuerzas de seguridad. Entonces aparece una contradicción, porque le pedimos al lobo que nos cuide, o sea, es complicado. Es complicado, que es el que está más metido. Entonces es esto, uno que va a hacer una denuncia porque observa una situación de narcotráfico a la fuerza que sospecha que está liberando la zona para el narcotráfico, para el acto de criminalidad común, o como en el caso que mencionaba, para permanente, porque hay infinidad de casos en el país, de casos de violencia de género, incluso de femicidios, que involucran a personal policial o a personal judicial. Entonces, a las instancias que tendrían que encargarse de esa, podríamos decir, de ese intento de especializarse en el uso de la violencia. Claro, pero con un agravante, Daniel, hace 12 años que no tenemos defensor del pueblo de la nación. No sé, esto no puede ser, si pasaron 12 años, no puede ser una casualidad. Hay una causalidad para que no exista ese defensor y debe ser parte del mismo plan. Es que es un proceso complejo de negociación, en donde siempre perdemos, porque lo que yo creo que ocurre es que estas mafias enquistadas realmente hace muchos años, porque yo creo que esto se transforma, podríamos decir que con mucha fuerza en el momento de la dictadura. Y de ahí en adelante nunca se transforma. Entonces, la dictadura descentralizó el genocidio. Mira. Y eso generó que se armaran mafias en las fuerzas de seguridad, que no es que no existieran antes mafias también, pero estas mafias tuvieron mucha más capacidad operativa. Claro. Y desde ese momento nunca nadie se animó a desarmarlas, porque tienen tanta capacidad de acción que son capaces de alterarte el clima político. Mira, claro. Con mucha facilidad, que lo hemos visto. Entonces, directamente, como regulan el delito, ahí está. Un conflicto con las fuerzas de seguridad, esa regulación del delito va por el lado de permitir que ese delito crezca o se multiplique por 10. Sí, señor. Y esto le complica la situación a cualquier gobierno. Entonces, hay instancias de negociación, como treguas que se establecen, y la lógica de la tregua es: yo te dejo hacer lo que sea. A mí me llama mucho la atención, porque tengo que decir lo mismo que la Defensoría. Uno podría pensar, bueno, la desaparición, la segunda desaparición de Julio López. Claro. Uno podría decir, bueno, quizás es cierto que un gobierno no puede impedir que existan delitos. Entonces uno podría decir, aún uno podría llegar a aceptar con muchísimo dolor que haya sido nuevamente secuestrado. Ahora, lo que es insoportable y inaceptable es que tantos años después no tengamos ningún esclarecimiento. Claro. Uno dice, bueno, es muy raro que toda la estructura estatal no haya podido determinar qué pasó con Julio López, y así infinidad de casos que tomar a alguien que no tuvo nada que ver y ponerlo como responsable para que no se devele toda la trama de complicidades o de la fuerza policial, o en algunos casos de la fuerza policial, o en otros casos de los sectores acomodados de
de distintos lugares. Bueno, ahora, esto que me estás contando de la imposibilidad de controlar del todo por parte del gobierno, esto que significa una fuerza o policial o militar, también me da la sensación de lo difícil que es gobernar en un país como este, porque hay otros frentes que tampoco pueden tocarse. Por ejemplo, la ley de entidades financieras. Nadie habla de la modificación de la ley de entidades financieras. No se toca eso. ¿Por qué? Porque no es posible tocarlo. Entonces digo, ¿cómo debe ser de complejo gobernar un país como este donde no podés meter la mano, no sé, en al menos una docena de lugares? Es que sí, yo creo que es desalienarnos de qué significa gobernar. Claro. Digamos, ¿no? Porque yo creo que ninguno de los lugares importantes se va a poder tocar si no hay una movilización social. Ahí está. Que permita sostener esa política. Ahí está. Entonces, creer que gobernar es que el presidente o quien fuera hace lo que quiere, digamos, y entonces que no quiere hacer las cosas que habría que hacer, es una forma muy infantil de pensar la política. Muy bien, ¿no? Muy bien. Quien gobierna solo puede hacer cosas y construye el poder político para hacerlo. Entonces, la mayor acusación a ciertos gobiernos que no lo han hecho no es tanto que no lo hicieron, sino uno podría decir, bueno, ¿por qué no intentaron colaborar en construir las fuerzas políticas para poder hacerlo? Claro, no es un acto de voluntad. Que a mí una de las cosas que me había gustado tanto del inicio de Néstor Kirchner, después no lo sostuvo, era que le transmitía esto a la sociedad. Me acuerdo uno de sus primeros discursos que decía, donde toco en el Estado sale pus. No, bueno, esa era una hermosa metáfora para pensar qué implica gobernar. Después no lo sostuvo mucho tiempo, pero porque era decirle la verdad a la sociedad, como diciendo, bueno, no se trata de que yo quiera o no quiera, se trata de que si no nos ponemos de acuerdo, vamos todos juntos, no lo vamos a poder tocar. Qué maravilla, digamos, ¿no? Qué maravilla. Bueno, lo que pasa que a veces nos cansamos de repasar derrotas y para seguir adelante nos ponemos un poco hipócritas y creemos que todo esto tiene solución, ¿no? Y creo que la solución que puede tener, que la hemos visto en algunos casos, ¿no? O sea, los casos se logran esclarecer cuando una sociedad se revela y no acepta el estado de cosas que nos buscan imponer. Y entonces en esos casos de pronto alguno de estos hechos se termina esclareciendo, digamos. Sí, pero bueno, cuando se esclarece, muchas veces la movilización ya va decayendo. Y bueno, o sea que, Daniel, podemos resumir, y a veces nos da un poco de temor, en que la sociedad tiene un grado de responsabilidad enorme en la posible solución de estas cosas. Yo creo que sí, que es hacernos cargo cada uno de nosotros. Claro. Que no es tirar la pelota afuera, eso. No es la misma responsabilidad del responsable. Eso. Una cosa es el que es corrupto o el que participa del hecho. Sí. Pero bueno, tenemos que hacernos cargo que en esa situación los únicos que lo podemos revertir es cada uno de nosotros vía la organización y la movilización, que es lo que va forzando a distintos gobiernos a tener que transformar la situación. Muy bien, muy bien. No, por eso yo insisto en que cuando charlo con vos, por ahí se me escapan, ¿no? Pero no te pido recetas, solamente que a ver si yo puedo entender a través del análisis lo que sucede. Y no estoy buscando la salida, insisto, la receta, no. Quiero que nos pongamos a pensar en esta situación. Y que la única que nos queda, porque si hubiera una receta tan fácil, digamos, bueno, no pensaría, ¿por qué no la aplicamos? Claro. Me parece que es tratar de revisar sobre todo esto, las formas de simplificación de la realidad, que son las que nos alienan, ¿no? Está bueno. De pensar que todo es mucho más sencillo de lo que es. Gracias, Daniel. Gracias a vos, Quique. Un abrazo grande. Abrazo grandote. Lo escuchaste a Daniel Feierstein aquí. ¿Dónde? ¿Y dónde lo vas a escuchar a Daniel? Bueno, lo podés escuchar en muchos lados, pero también acá, en El Desconcierto.